Quiero comenzar hablando de revistas. En una oportunidad estábamos con mi esposa cerca de un lugar donde se venden esas revistas y yo agarré una de esas revistas que venden productos, ¿verdad? Y una revista gorda, hasta alzaba y era pesado, ¿verdad? Y comencé a revisar así y me di cuenta que casi no tenía nada, puro producto y foto acá y otra foto allá y casi no tenía nada para leer. Y yo le digo a mi señora, ¿y qué pasó con el contenido? Y me dice ella, y ese fue el chiste, me dice. Hasta ahora todavía no entiendo, quizás las hermanas entiendan mejor, ¿verdad? Pero me dice, eso es lo que estaba buscando. Resaltar el producto, vender algo. Y en conexión con esto, con este tipo de revistas, están también aquellas que cuentan la vida de los famosos, los ricos y famosos. Alguna revista como la revista Gente, por ejemplo, o Time, o Forbes, o Fortune, donde salen los más millonarios y uno puede leer lo que los famosos hacen. Algunos periódicos también ponen eso, o también hay algunos canales de televisión exclusivos donde uno se puede poner a ver la vida de los ricos y famosos. Y más de uno le ha de gustar mirar un poco eso, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de este tipo de contenido? En primer lugar, de alguna manera reflejan las ambiciones más extendidas en la sociedad. ¿Por qué se venden este tipo de revistas, este tipo de contenido, este tipo de programas? Y aunque uno quiera decir, no, yo no quiero saber nada de eso, en el fondo este tipo de contenido existe porque en esas personas, a veces tan lindas, tan famosas, tan exitosas, nosotros vemos aquello que queremos también. Y de alguna manera lo que nos ofrece este tipo de contenido y este tipo de productos es que podamos al menos imaginarnos, ¿verdad? Y participar en la vida de estos ricos y famosos. Y qué gusto, ¿verdad? Un segundo propósito es también crear un poco de felicidad al ver los fracasos, porque siempre en alguna de estas revistas, este tipo de contenido, algún famoso rompió con su esposa, ¿verdad? O cambió algo, o algo le pasó. Y dicen incluso aquellos que trabajan en publicidad que esto es algo que vende porque la persona ve y dice, ay, así yo no estoy tan mal. Porque ese rico y famoso, mira, pues se divorció y perdió esto y aquello. Qué bueno, no estoy tan mal, ¿verdad? Entonces tienen ese propósito también. ¿Por qué le cuento esto? Porque si en el primer siglo después de Cristo hubiesen existido este tipo de revistas, el personaje del cual vamos a leer hoy estaría en la portada. Una persona exitosa, una persona que lo tenía todo. Y el nombre de esta persona es Cornelio. Y quiero leer con ustedes, aquellos que tienen su Biblia pueden abrirla en Hechos capítulo 10. Vamos a estar leyendo algunas porciones de este pasaje, enfocándonos en este personaje. Vamos a leer en primer lugar, los que no tienen Biblia pueden seguir ahí arriba, Hechos capítulo 10, versículos 1 al 8 en primer lugar, dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, esto es a las 3 de la tarde aproximadamente, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, otra ciudad cercana, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el discípulo del Señor. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. En el intermedio, hasta aquí vamos a leer y después seguimos con el versículo 24. En el intermedio está la otra parte de la historia, la parte de la historia de Pedro. Pero vamos a seguir nosotros con la historia de Cornelio. En el versículo 24, Pedro va a la casa de Cornelio. Y acontece lo siguiente. Al otro día, dice, entraron en Cesarea y Cornelio, los que estaban esperando,
habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hasta aquí vamos a leer y después marquen ahí, vamos a más adelante terminar la historia. En esta historia vemos a un hombre que lo tenía todo, pero que no tenía lo más importante. Digo el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta noche. Un hombre que lo tenía todo, pero no tenía lo más importante. Y quiero que reflexiones en base a esta historia en el propósito de Dios para tu vida. Como veremos, si miramos la vida de este hombre y traspasamos la barrera del tiempo, encontraremos que era una persona que vivía como muchos desearían vivir hoy. Porque este hombre verdaderamente lo tenía todo. Pero vamos a ver que no tenía lo más importante. Vamos a ver en primer lugar entonces lo que este hombre tenía. La canción que estábamos escuchando decía: ni siquiera tengo un buen pasar, ¿verdad? Con sinceridad el autor de la canción escribía esto. Pero a diferencia de esta canción, este hombre, Cornelio, lo primero que tenía, y podemos decir, es: tenía un buen pasar. Este hombre tenía un buen pasar. En primer lugar, tenía un buen trabajo. Dice que era un centurión romano, Cornelio, de la compañía llamada la Italiana. Un centurión romano era alguien que estaba a cargo de 100 soldados en el Imperio Romano. Recordemos que en la época en que la Biblia se escribió, el Imperio Romano dominaba. Imagínense ser no solamente un soldado raso, hasta ser un soldado raso de ese imperio le daba a uno un estatus especial. Porque los soldados romanos tenían un estatus especial. Pero este hombre era un centurión. Es decir, él capitaneaba por otros 100 soldados de la compañía llamada la Italiana. Hasta este detalle nos da la palabra. Podemos suponer que probablemente por la manera en que él estaba viviendo en ese entonces, quizás su servicio al imperio ya había terminado. Entonces una segunda cosa que podemos inferir que este hombre tenía era una buena jubilación. Porque los soldados romanos, después de su servicio, normalmente recibían tierras de parte del imperio, tenían muchos beneficios. Por la manera en que este hombre vivía y de alguna manera el tiempo que él tenía, podemos inferir, probablemente hasta ya estaba jubilado. Es una inferencia, pero muy posible. El buen pasar de Cornelio. Buen trabajo, una buena jubilación. Otra inferencia que podemos hacer es que quizás tenía un buen estado físico. Porque era un centurión romano, un soldado que fue formado, que en su juventud tal vez tuvo que entrenar mucho. Y esto podemos inferir de esto que tenía una buena salud. Tenía una buena fortuna. ¿Cómo podemos saber esto? Se nos dice que este hombre vivía en Cesarea. Cesarea era una ciudad que era la capital del gobierno romano en la zona de Palestina. Estaba a las orillas del mar Mediterráneo, costa sobre el mar. Este hombre vivía ahí en una ciudad
que Herodes el Grande había reconstruido. Tenían un anfiteatro espectacular, una ciudad en ese entonces de primer mundo, fuera de Roma, pero casi con todos los beneficios, todas las buenas cosas que uno podía encontrar en la capital del Imperio Romano. Ahí vivía este hombre. Tenía playa cerquita, una buena fortuna. Se nos dice que él envió a 2 de sus siervos para ir a buscar a Pedro de Jope, a otra ciudad cercana y costera. Si tenía siervos, esclavos, quiere decir que realmente tenía una buena fortuna, porque alguien que tuviese esclavo, que sea uno, en el primer siglo, quería decir que verdaderamente tenía una buena fortuna. Este hombre se nos dice 2 de los esclavos, 2 de sus siervos, diciéndonos que probablemente tenía más, una buena fortuna. Este hombre tenía buena reputación. Ante su convocatoria, porque Pedro iba a venir, dice que se juntaron sus familiares, parientes y amigos más íntimos. Esto nos demuestra su reputación, que tenía poder de convocatoria, podríamos decir. Un resumen entonces: un buen trabajo, una buena jubilación, un buen estado físico, una buena fortuna, una buena reputación. Aquí nosotros podríamos parar y decir, ¿qué más querés en esta vida? Buen trabajo, buena jubilación, estar bien de salud, tener mucho dinero y tener una buena reputación entre la gente. ¿Acaso no es el sueño de mucha gente? Quizás hoy mismo, de muchos de los que estamos presentes aquí. Pero las calificaciones de este hombre no terminaban ahí. Cornelio tenía algo más, tenía una buena moral. Cornelio no era judío, era extranjero. Probablemente ni siquiera era prosélito, sino más bien él había escuchado acerca de Dios y él tenía una vida correcta. No era lo que hoy diríamos una persona muy religiosa, como estaba diciendo el hermano Ale, probablemente no era el que, si hoy traemos a nuestro tiempo, no era el que asistía todo el tiempo a la iglesia, pero sí era una persona correcta. Era una persona con su moral bien puesta. Y la descripción que se nos da de Cornelio en este pasaje dice, era piadoso. ¿Qué significa piadoso? Fácilmente podríamos definirlo de la siguiente manera. Era un buen tipo este Cornelio. ¿Por qué? Porque piadoso quiere decir que vivía de una forma correcta y no le hacía mal a nadie. Una persona correcta, piadosa. Se nos añade otra cosa, temeroso de Dios. Creía en Dios y probablemente a diferencia de sus compatriotas, él entendía que había un solo Dios. Los romanos creían en cientos de dioses. Pero él temía a Dios, creía en el Dios verdadero. Una tercera cosa se nos añade acerca de él. Hacía muchas limosnas al pueblo. Hombre rico, pero generoso. ¿Cómo no enamorarse de este hombre? Cualquiera de nosotros le diríamos, por favor, candidatate en las próximas elecciones, ¿verdad? Porque es un hombre que tiene fortuna, pero también que hacía limosnas al pueblo. Qué buena persona. Pero hay una cosa más. Dice que Cornelio oraba a Dios siempre. Normalmente cuando uno habla con una persona en nuestro contexto y nos preguntamos, ¿crees en el Señor? En Dios, sí, creo en el Señor. Yo siempre le oro al Señor. Esa es la respuesta. Yo siempre le pido que Él me ayude, que Él me guíe. Cuando me levanto temprano, yo le oro al Señor, le pido que Él me ayude en el día. Cuando me voy a acostar, le agradezco. Yo siempre le oro a Dios. Lo mismo que Cornelio. En resumen, era una persona con un muy buen pasar y un muy buen tipo este Cornelio. Pero el título del mensaje es una persona que lo tenía todo, pero que no tenía lo más importante. ¿Qué le faltaba a Cornelio entonces? Y por eso le estaba diciendo que las calificaciones que tenía este hombre, quizás si hoy vivía, iba a estar en todas las revistas
Un hombre exitoso, un hombre bueno, un hombre generoso, un hombre relativamente religioso, con su moral bien puesta, no le hacía nada mal, no le hacía mal a nadie, es más, daba limosnas al pueblo. ¿Qué le faltaba a este hombre? Cornelio tenía todo lo que cualquiera quisiera tener hoy, incluso lo que cualquiera quisiera que Dios le dé hoy. Al escuchar esto podemos decir: Dios, eso es lo que yo quiero. Yo quiero ser así como Cornelio. Quiero un buen trabajo, quiero una buena jubilación, quiero un buen estado físico. No quiero quizás estar todo marcado, Señor, pero por lo menos un buen estado físico, un poco de salud. Quiero buena reputación entre la gente. Quiero fortuna, pero también quiero ayudarle. Eso es lo que yo quiero, Señor. Muchos quizás dirían: esta es exactamente la vida que yo te pido, Señor. Esto es lo que yo quiero. Sin embargo, Cornelio tenía todo esto, pero no tenía lo más importante. La historia de Cornelio nos ayuda a corregir nuestra manera de comprender el plan de Dios para nuestras vidas. Cornelio lo tenía todo, pero no tenía lo más importante. ¿Qué le faltaba? Vamos a leer Hechos 10:34 en adelante. Me olvidé de añadir algo dentro de las calificaciones de Cornelio. De tan buena gente que era este hombre, era educado otra vez con Pedro. Porque como leímos, él vino a su casa. Imagínense que alguien entre a tu casa y te diga: vos sabés que yo acá no quiero ni pisar, pero vengo porque Dios me mandó. Ni quiero estar contigo, ¿verdad? Y él le respondió educadamente. Es más, le dice: vos sabés, Cornelio, le dice Pedro, que es algo abominable para mí estar acá, pero vengo. No sé por qué Dios me manda, pero vengo. Y él fue tan bueno. Fíjense qué buena era esta persona, este hombre, que respondió con educación otra vez a un Pedro, un judío que casi con una actitud grosera entró a su casa. ¿Qué le faltaba a este hombre entonces? Versículo 34 en adelante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quede por algunos días. Analicemos el mensaje de Pablo. Él decía, y he aquí lo que le faltaba a este hombre: lo tenía todo, pero no tenía a Jesús. Tenía un buen pasar, tenía una buena moral, incluso creía sinceramente en Dios, pero todavía no tenía a Jesús en su vida. Analicemos el mensaje que dio Pedro.
Lo primero que le dijo es: Dios no hace acepción de personas. Y Dios no quiere que nadie deje de escuchar el mensaje más importante. Pedro, como judío, no entendía esto hasta este momento, que el mensaje de Cristo era para toda nación y toda lengua. Otra cosa que dijo Pedro en su mensaje: Jesús es el Señor de todos. Jesús fue ungido con el Espíritu e hizo grandes señales y caminó sobre la tierra, el mismo Hijo de Dios. Jesús murió en una cruz, pero resucitó al tercer día y se manifestó a sus discípulos. Y Pedro decía: Dios le puso a Jesús, a Él, como juez de los vivos y muertos. El mensaje de Pedro tiene que ver con Jesús. Cornelio lo tenía todo, pero no tenía a Cristo en su vida. Tenía incluso conocimiento de lo que pasó con Jesús, porque él decía: vosotros sabéis lo que se divulgó. Tenía teoría y conocimiento, conocía la historia, pero todavía no conocía al Señor. No tenía su presencia en su vida. Pedro, después de presentar la vida de Cristo, resume el propósito de su venida y de su predicación, la predicación de Pedro. Y en el versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Perdón de pecados. Y aquí podemos parar y preguntarnos otra vez: ¿qué pecado tenía este hombre? ¿Qué pecado tenía Cornelio? Tenía un buen trabajo. Eso no es pecado, ¿verdad? Una buena jubilación. Eso no es pecado. Tenía una buena fortuna y era generoso. A lo sumo podríamos decir si tenía una buena fortuna y era tacaño, que es pecado, pero él tenía buena fortuna y era generoso. Eso no es pecado. Tenía una buena salud. Eso no es pecado. Tenía una buena reputación. Eso no es pecado. Daba limosnas al pueblo. Oraba todos los días. Creía en Dios. ¿Dónde estaba su pecado? Y sin embargo, cuando Pedro habla a este hombre, le dice que solamente en Cristo hay perdón de pecados. Tenemos que atender muy claramente lo que la palabra de Dios enseña. Todas esas obras de Cornelio y esa vida que era muy buena, no era suficiente para recibir el perdón de pecados. Porque nuestra deuda de pecado era tan grande que solamente la sangre del mismo Hijo de Dios podía cubrir esa deuda. Quizás hoy estás aquí diciendo: sí, yo creo, yo conozco, yo sé y trato de ser lo mejor posible, pero no se trata de eso. Se trata de si tenés o no a Cristo en tu vida. Porque solamente si tenés a Cristo tenés el perdón de pecados. Y esto nos revela cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. No es que tengamos todo eso que Cornelio tenía, sino que tengamos paz con Él. ¿Cómo tenemos paz con Él? Solamente si Jesús está en nuestras vidas. ¿Qué pasó? Ni bien Pedro comentó esto, dice: el Espíritu Santo cayó. Esto nos indica que Cornelio y los que estaban con ellos entendieron y creyeron en el momento que Jesús era el único que podía darle el perdón de pecados. Y hubo transformación en su vida. Dos cosas ocurrieron. El Espíritu Santo vino. Esta es la primera señal de que tenemos a Jesús en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Te pregunto, ¿tenés al Espíritu Santo de Dios? Y una segunda cosa ocurrió. Pedro dice: ¿qué impide que estas personas sean bautizadas? El bautismo, que era la entrada a la comunidad cristiana. Esa transformación ocurrió en Cornelio. Él formaba parte ahora de una comunidad de fe en donde iba a servir al Señor. No iba a ser solamente aquel que está en una esquina y tratando de hacer lo mejor que puede. No, él iba a ser un discípulo de Cristo. Eso ocurrió en la vida de este hombre. Dos señales de que verdaderamente Cristo está en nuestras vidas. El Espíritu Santo está en nosotros. Y formamos parte de la comunidad de fe que el Señor ha ganado para sí.
quiero terminar dirigiéndome en 3 direcciones. En primer lugar, quizás sos como Cornelio. Puedes decir, tal vez no lo tengo todo, pero bastante ordenada tengo mi vida. Tengo esto, tengo aquello. Pero te pregunto, ¿tenés lo más importante? ¿Tenés a Cristo en tu vida? Y no te pregunto si conoces acerca de Cristo, sino si verdaderamente tenés al Cristo en tu vida. Es decir, has recibido el Espíritu Santo y te has comprometido a seguirle. Segundo lugar, quizás haya muchos que hoy digan, yo soy todo lo contrario a Cornelio porque no tengo así que nada y me falta todo. Y déjame decirte que a veces eso que nos falta, como escuchamos en la canción, es una gracia de Dios. Porque aquello que no tenemos nos recuerda que Dios quiere que tengamos en primer lugar lo más importante, que es a Jesús en nuestras vidas. Y así como cantaban nuestros hermanos, aquel que tiene a Cristo en su vida puede decir, quizás no tengo un buen pasar, pero en Cristo lo tengo todo. En Él tengo paz con Dios. Y finalmente, quizás tenés ya lo más importante en tu vida. Tenés a Cristo en tu vida, pero te enfriaste, te alejaste y no hay ningún fruto en tu vida. Ese tampoco es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que nosotros digamos, ahora conocí al Señor, me entregué a Él y después dejar que Él obre en nuestras vidas. Hoy es el momento, sea cual fuese tu situación, de venir al Señor o reconciliarte con Él. Y que esto más importante lo tengas. Te invito a que puedas inclinar tu cabeza, cerrar los ojos y quiero, como estaba adelantando, hacer un llamado. Yo no conozco tu situación, yo sé que Dios lo sabe. Yo sé por qué Él te hizo venir. Entiendo que Él guía todas las cosas y si has venido aquí, estás escuchando este mensaje, quizás sea el día en que finalmente puedas tener lo más importante en tu vida, a Jesús. Y si tenés a Jesús vas a tener el perdón de tus pecados, porque sin Jesús estás separado de Dios. No hay nada que puedas hacer, ninguna buena obra que pueda hacerte cruzar ese abismo que te separa de Dios. Solamente Jesús, y entregando tu vida a Él. Y pidiendo que Él te transforme y que su Espíritu venga a tu vida. Solamente de esa manera podemos tener perdón de pecados en Cristo. Y quizás hoy es el día y el momento en que el Señor ha permitido para que vengas a Él y recibas al Espíritu Santo y al Señor Jesús en tu vida. Y si estás sintiendo esto después de haber escuchado este mensaje, te pido que hagas esta oración de todo corazón conmigo. Lo repitas si es que esto lo sentís. Tal vez si vas a reconciliarte con el Señor, lo hagas también. Que puedas decirle al Señor, yo hoy quiero eso más importante. Yo te quiero a ti en mi vida. Y repetir esta oración conmigo de todo corazón. Quizás sea el primer paso en tu caminar con Dios. Y decirle así al Señor, Señor Jesús, hoy he escuchado tu palabra. Y sé que si no te tengo a ti, no tengo lo más importante. Y hoy, Señor, quiero entregarte mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Ruego que me limpies y que tu Espíritu Santo venga a mi vida y more en mí. Porque quiero caminar contigo y quiero servirte. Ya no quiero ser igual. Quiero dejar todo lo que no te agrada atrás y seguirte solamente a ti. Ven a mi vida, Señor, te ruego, te necesito. Y oro, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.